82 cuerpos yacen esparcidos. La tierra está calcinada por la pólvora, y el cielo es desgarrado por el rugido de los Black Hawks. 4:20 de la mañana en Colotlán. 30 camionetas blindadas irrumpieron como un diluvio de acero. 80 soldados de las Fuerzas Especiales de Elite GAFES desembarcaron con precisión quirúrgica, y la potencia de fuego llovió desde el cielo a una velocidad de 6.000 disparos por minuto. Todos esos recursos colosales, toda esa guerra total, solo para cazar a un solo hombre. El ratón, el cerebro brutal detrás del imperio de fentanilo del CJNG. Pero lo más aterrador no fueron los disparos, sino el silencio mortal que siguió inmediatamente después. Porque un operativo que abatió a 82 pistoleros y borró por completo una flota de vehículos blindados del cártel no apareció en la primera plana de ningún periódico nacional. Porque Arfush ordenó capturar vivo o matar inmediatamente sin negociación. Y más importante aún, ¿qué se encontró en la mochila del ratón cuando cayó? Un secreto estremecedor que hizo estallar operativos de redada inmediatamente en 3 estados diferentes esa misma noche. ¿Cómo lo encontraron en medio de la selva? ¿Quién fue el traidor interno que vendió a su propio jefe? ¿Y qué nombres poderosos contenía la lista negra que el ejército incautó? Hoy, romperemos el silencio mediático para adentrarnos en los 60 minutos más sangrientos de la historia de Colotlán. El ratón, un nombre que suena trivial, pero que era la obsesión de toda la zona fronteriza norte de Jalisco. No era solo un capo violento, era el cerebro, la maquinaria central que operaba todo un imperio oscuro. Tenía en sus manos la llave de los laboratorios de fentanilo millonarios, controlaba las rutas de transportes secretas interestatales. Lo más importante, era el responsable directo de la seguridad de los padrinos de alto nivel del cártel. La caída del ratón no fue simplemente una detención, fue un mensaje sangriento, un golpe directo a la arrogancia del CJNG. Una ruptura total del frágil equilibrio del inframundo. Lo que los sicarios del ratón no sabían esa fatídica madrugada era que su posición impenetrable había quedado al descubierto. Las fuerzas especiales no solo sabían dónde estaba, sino exactamente en qué habitación dormía, cuántos guardias vigilaban, qué tipo de armas portaban y hasta el túnel secreto que planeaba usar para escapar. Esta vez, el Estado no vino a patrullar ni a improvisar. Vinieron a cortar la cabeza de la serpiente. Detrás de esa precisión espeluznante estaba un hombre que se ha convertido en la pesadilla del narcotráfico, Omar García Arfuch. Aunque no estuvo presente físicamente en la escena llena de humo y fuego, la marca de Arfuch cubrió cada metro cuadrado del operativo. Fue su equipo de inteligencia el que pacientemente trazó cada paso, cada intercepción, calculando cada silencio táctico para asegurar que el enemigo no tuviera ni el 1% de oportunidad de sobrevivir. Fue él quien firmó la aprobación del protocolo de guerra total y lanzó una declaración contundente antes de la hora cero. Hoy, no cederemos ni un metro más de tierra. Las imágenes registradas después de la batalla fueron devastadoras, cuerpos esparcidos, colgando sobre los arbustos chamuscados, las camionetas monstruos, del cártel convertidas en chatarra negra, la sangre tiñendo de rojo la grava. Pero lo más aterrador no es lo que se ve a simple vista, sino el silencio de los medios. Ningún noticiero nacional se atrevió a abrir con esta historia. La orden de bloqueo informativo se ejecutó radicalmente, pero la verdad necesita ser expuesta. ¿Quién era realmente el ratón? ¿Cómo pudo el ejército acercarse y destruir una fortaleza protegida hasta los dientes sin ser detectado? Y más importante aún, ¿qué encontraron en su casa para activar inmediatamente una cadena de operativos de búsqueda en otros 3 estados esa misma noche? La carretera federal 23 corta la región norte de Jalisco como una larga cicatriz en el cuerpo de México. Estrecha, desolada, rodeada de densos bosques, un lugar que esconde mucho más que la oscuridad de la noche. Días antes del operativo, una atmósfera macabra envolvió la zona. Los niños desaparecieron repentinamente de los terrenos baldíos. Los adultos susurraban en los comedores, y en los mercados, la gente evitaba mirarse directamente a los ojos. El instinto de supervivencia les decía que la parca se acercaba. La primera señal fueron las camionetas sin placas circulando sigilosamente en la noche, con las luces apagadas. Luego fueron los drones civiles sobrevolando los campos de maíz, observando cada movimiento. Hombres extraños, cubiertos de tatuajes, aparecieron en las tiendas de abarrotes, comprando víveres para almacenar y pagando con fajos gruesos de dinero en efectivo. Y sobre todo, el sonido. Un zumbido sutil, continuo, vibrando en el aire que nadie podía nombrar, pero todos sentían su peso oprimiendo el pecho. El rumor comenzó a extenderse rápido como un incendio forestal. El ratón había regresado. Había convocado más tropas. Algo muy grande se estaba preparando. El centro de atención se dirigía a una casa solitaria en las afueras del pueblo.
Un bloque de concreto gris, frío, sin letreros. Las cámaras de seguridad apuntaban a todos los ángulos como ojos sin alma. Desde hace 4 días, este lugar se volvió inusualmente ajetreado. Camionetas entraban y salían incesantemente. Hombres armados con radios en el pecho patrullaban. Y al caer la noche, las luces del interior nunca se apagaban. En los archivos secretos de la Marina, esa casa tenía el nombre clave de El Nido. Era donde el ratón descansaba. A primera vista, era solo una de los cientos de casas de seguridad, Safe House, del CJNG esparcidas por todo México. Pero la inteligencia militar sabía la diferencia. Este era un centro de mando avanzado, FOC. Desde esta habitación de concreto, se emitían las órdenes de extorsión a empresas, se monitoreaban las rutas de transporte de drogas en tiempo real, y se almacenaban cuidadosamente las tabletas con los datos más sensibles de la organización. Mientras el ratón seguía creyendo que estaba seguro en su fortaleza, en la base de operaciones secreta de inteligencia militar a cientos de kilómetros de distancia, el panorama completo del operativo había completado su última pieza. Un oficial analista de inteligencia de nivel medio, tras cotejar los datos de movimiento satelital y los informes de campo, exclamó: «Aquí hay algo muy raro. Son demasiado obvios, como si creyeran que nadie, ni siquiera Dios, se atrevería a tocarlos en esta tierra de Jalisco». Esa arrogancia fue su talón de Aquiles. Cuando una organización criminal actúa con absoluta impunidad, generalmente hay 2 razones: o están completamente protegidos por las autoridades locales, o están a punto de ser vendidos. Fue esa sospecha la que activó la fase 2 del operativo. Drones militares de gran altura comenzaron a descender, satélites de reconocimiento ajustaron el enfoque sobre el nido. En tierra, las fuerzas especiales GAFES, los guerreros más selectos y letales del ejército mexicano, comenzaron a moverse a sus posiciones. Se movían como fantasmas, sin ruido, mezclándose con la oscuridad de la selva. Nadie en Colotlán sabía que su pueblo había sido sellado. Exactamente a las 4:15, una figura solitaria apareció en medio de la carretera, justo en el límite del pueblo. Rostro cubierto, postura silenciosa. Lo que este misterioso personaje entregó al equipo de avanzada del ejército cambió todo el panorama del operativo, transformándolo de una detención a una masacre deliberada. 4:20, el silencio de la montaña se rompió en 1000 pedazos. Una explosión seca, luego una ráfaga, y después el rugido frenético de 30 motores diésel turboalimentados. El convoy blindado del ejército irrumpió en la zona norte de Colotlán como una inundación de acero. No encendieron sirenas de policía. No usaron altavoces para pedir la rendición. Usaron munición perforante. Los primeros en devolver el fuego fueron los guardias del perímetro exterior de El Ratón. 40 sicarios equipados hasta los dientes, parapetados tras sacos de arena y muros fortificados con rifles de francotirador Barrett calibre .50 y subfusiles AK-47 bañados en oro. Pero cometieron el error más grande de sus vidas. No sabían a quién se enfrentaban. Los soldados que cargaban contra ellos no eran policías locales barrigones ni reclutas novatos. Eran GAFES, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Entrenados en las selvas más hostiles, forjados en guerras urbanas sangrientas y famosos por su lema frío: infiltrar, cumplir, desaparecer. El primer enfrentamiento se desarrolló con una brutalidad inimaginable. Las camionetas del equipo GAFES desplegaron inmediatamente una formación en espina de pescado, bloqueando todas las entradas y salidas de El Nido. Ametralladoras pesadas montadas en los techos de los vehículos militares escupieron fuego, convirtiendo los muros de concreto de la casa de seguridad en queso suizo en cuestión de segundos. Una explosión aterradora sacudió todo el pueblo. Granadas de 40 milímetros lanzadas por el ejército volaron el portón de acero de 5 centímetros de espesor. Junto con el sonido del metal retorciéndose, se escucharon los primeros gritos desgarradores de los que estaban adentro. Desde la sala de mando central, el ratón tomó frenéticamente la radio, gritando una orden desesperada: «Todos aquí, ahora mismo. Gente de Villa, Guerrero, Jalpa, Huejuquilla, Colotlán. Vengan a rescatarme. Estamos cayendo. Ayuda». No fue solo un grito de auxilio. Fue una sentencia de muerte para sus propios cómplices. Porque la Marina de México había esperado este momento. Querían que llamara refuerzos. Querían que todos se reunieran en un punto, para eliminarlos de una vez por todas. Tan pronto como los convoys de refuerzo del CJNG, los monstruos blindados artesanales salieron a toda velocidad desde los pueblos vecinos para rescatar a su jefe. El cielo nocturno se iluminó de repente. 2 helicópteros U-60 Black Hawk aparecieron de la oscuridad como ángeles de la muerte. El sonido de las aspas cortando el viento creó un ruido característico.
Un fab que sembraba el terror. Desde lo alto, la ametralladora minigun M134 de 6 cañones comenzó a girar. Brr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 r
sacrificado miles de veces. 6.000 balas por minuto llovieron sobre la cabeza del convoy de refuerzos. Las balas calibre 7.62 milímetros y .50 desgarraron el blindaje de acero artesanal de los vehículos del cártel como si fuera papel. Motores estallando. Neumáticos derritiéndose. Las camionetas llenas de pistoleros se convirtieron en ataúdes ardientes en movimiento. Un convoy entero se convirtió en un montón de chatarra humeante en menos de 20 segundos. 12 sicarios murieron calcinados dentro de los vehículos, sin tiempo para abrir las puertas. En otra dirección, un misil aire-tierra guiado por láser impactó el vehículo líder del segundo convoy de refuerzos. El fuego estalló violentamente, extendiéndose a los arbustos al borde del camino, convirtiendo a los sobrevivientes que intentaban arrastrarse fuera en antorchas humanas. 10 más quedaron tendidos para siempre sobre el asfalto caliente, con cuerpos irreconocibles. Mientras afuera era el infierno, adentro del nido, la lucha por la vida se libraba a corta distancia. CQB. El ratón, el que antes ordenaba con arrogancia decapitar a sus rivales, ahora rompía ventanas con pánico, pateando las paredes de yeso para buscar una salida. Pero los soldados gafes ya habían irrumpido en el patio. Un combate cuerpo a cuerpo sangriento estalló en el espacio reducido. El estruendo de los rifles de asalto resonaba en los pasillos. Los gritos de batalla chocaban con el silencio mortal de los soldados profesionales. Un gafe recibió un disparo en el hombro. Cayó pero siguió disparando fuego de cobertura. Otro, sin esperar órdenes, se lanzó al frente, usando la técnica de doble disparo, double tap, para abatir a 3 guardaespaldas cercanos al capo en un instante. El aire dentro de la casa era denso por el olor a pólvora, el polvo del yeso y el olor metálico de la sangre fresca. Las paredes vibraban con cada explosión de las granadas aturdidoras, flashbang. En medio de ese caos, un agente de inteligencia electrónica captó una señal emitida desde un dispositivo móvil moviéndose rápido hacia el patio trasero. El objetivo intenta escapar. Rumbo a las 6. Repito, el objetivo se está moviendo. Los equipos de comando se separaron inmediatamente. 2 pinzas se cerraron. Lo encontraron escondido entre los arbustos detrás de la casa, con el uniforme táctico empapado en sudor frío, los ojos inyectados de sangre llenos de furia y miedo. En una mano sostenía una pistola bañada en oro. En la otra, una granada con el seguro quitado. Planeaba llevarse a todos con él a la muerte. Pero fue demasiado lento. 3 disparos. Precisos. Fríos. Directo al pecho. Cayó desplomado. La granada rodó lejos pero no explotó. El seguro secundario no había sido retirado. O tal vez sus manos temblaban demasiado. Eran las 5:47. A través de la radio, una voz tranquila, sin emociones, resonó reportando al centro de mando. El objetivo ha sido neutralizado. La ratón ha caído. El operativo terminó militarmente. Pero el verdadero horror apenas comenzaba cuando las fuerzas del orden registraron la mochila táctica que el ratón llevaba puesta. El precio de esta victoria no fue barato. El único soldado del ejército mexicano que cayó en el operativo se llamaba Jorge. Sus compañeros lo llamaban el Tigre. 29 años. Padre de 2 hijos pequeños. Apenas llevaba 8 semanas en la unidad de élite Gafes. Colotlán fue su primer operativo real, y también el último. Sus compañeros encontraron a Jorge tendido sobre un gran charco de sangre en la entrada principal, con el pecho destrozado por una ráfaga de AK-47 a quemarropa. Su mano derecha aún aferraba el rifle, el dedo todavía en el gatillo. Su mano izquierda sostenía débilmente una foto arrugada de su familia. Fue gracias al sacrificio valiente de Jorge, quien se lanzó para atraer el fuego enemigo, que el equipo 2 logró cerrar el cerco a tiempo, impidiendo que el ratón escapara. A unos metros del cuerpo de Jorge, Israel, otro veterano de los Gafes, caminó a través del humo con la mirada perdida. Fue el primero en irrumpir en el nido. Vio cosas adentro que harían estremecer incluso a un soldado experimentado. En un rincón de la sala, junto a los cadáveres de los narcotraficantes, había un altar macabro a la Santa Muerte con velas negras consumiéndose. En la pared colgaba un diagrama detallado del sistema de protección civil de Colotlán, retenes, frecuencias de radio de la policía, lista de nombres y direcciones particulares de cada oficial local. El ratón, nombre real Ramón N., 45 años, con 22 años de carrera en el mundo criminal. No era solo un asesino, era un arquitecto. Ramón controlaba más de 400 pistoleros experimentados en la zona norte. Coordinaba la línea de producción de los superlaboratorios, Superlabs,
de fentanilo en Colima. Trazaba las rutas de contrabando a través de Aguascalientes y lavaba dinero a través de propiedades vacacionales en Nayarit. Era el puente vital entre los rifles sangrientos y las cuentas bancarias limpias en el extranjero. En el mundo de Ramón, cada bala disparada era una inversión, cada cadáver un dato estadístico. Pero esa madrugada, el último dato estadístico fue el mismo. Y lo que se encontró en su mochila era más peligroso que cualquier arma. Una libreta negra. Una libreta de espiral común, de esas que se pueden comprar en cualquier papelería por unos pesos. Pero su contenido hizo sudar frío al Estado Mayor del Ejército Mexicano. Páginas llenas de letra manuscrita. Nombres, números de cuenta, fechas de recepción de dinero, lugares de transacción. Esa libreta no era solo evidencia criminal. Era una lista de la muerte. Revelaba una red de corrupción tan profunda que nadie se atrevía a imaginar. Los nombres que aparecían allí no eran solo de criminales, sino también de personajes intocables dentro del aparato gubernamental. La información de esta libreta fue inmediatamente encriptada y enviada a la capital. Solo 30 minutos después de que el ratón dejara de respirar, basándose en los datos de la libreta, 3 operativos de redada simultáneos se activaron en 3 estados diferentes. Una verdadera tormenta de purga había comenzado. Durante más de 2 décadas, Ramón N. transformó la zona norte de Jalisco de una campiña pacífica en el corredor de narcotráfico más lucrativo de México. Construyó su imperio basándose en el miedo y en una capacidad logística innata. Dividió el territorio como un tablero de ajedrez. Cada pueblo era una casilla. Cada casilla tenía una función distinta: producción, transporte, cobro y silencio. Su sistema financiero era tan sofisticado que resultaba casi invisible. Utilizaba empresas fantasma registradas a nombre de personas muertas, triangulaba dinero a través de bancos en Sudamérica y lavaba activos mediante criptomonedas operadas por hackers contratados en Europa del Este. Cuando el sonido de las aspas de los helicópteros Black Hawk se desvaneció en el horizonte, dejando a Colotlán sumido en el olor ferroso de la sangre y el humo, se pensó que el operativo había terminado. Pero en realidad, el disparo que acabó con el ratón fue solo el silbatazo inicial para una batalla infinitamente más brutal: la guerra de la información. Los 82 cadáveres que yacían ahí eran una victoria militar. Pero la mochila táctica desgastada que rodó junto al cuerpo de Ramón N., el ratón, era la verdadera arma nuclear. Lo que llevaba consigo no eran lingotes de oro ni fajos de dólares estadounidenses impregnados de olor a opio. El tesoro más peligroso del inframundo siempre es la información. Dentro de esa mochila, el equipo de criminalística encontró una libreta negra de espiral. Un artículo barato, trivial, pero cuyo contenido tenía el poder de sacudir a 3 estados de México. Era una radiografía completa del sistema interno del CJNG. La nómina. Una lista de pagos detallada para miles de sicarios, halcones y transportistas. El mapa de sangre. Coordenadas GPS precisas al metro de los superlaboratorios de metanfetamina ocultos en lo profundo de la selva. Arterias subterráneas, rutas secundarias, senderos secretos utilizados para el contrabando federal que los satélites nunca habían escaneado. Y lo más letal, los nombres reales. Era la lista de los traidores a la patria. Aquellos que vestían uniformes de policía, trajes de funcionarios, togas de jueces, pero cuyas almas habían sido vendidas al diablo a cambio de una falsa paz para el ratón durante años. En el mundo de la inteligencia moderna, los criminales de alta tecnología suelen encriptar datos en la nube o en discos duros. Pero los capos de la vieja escuela como el ratón conocen una verdad: la tecnología puede ser hackeada, pero el papel y la tinta no pueden ser accedidos remotamente. La libreta negra es el método de almacenamiento más seguro, pero también el más riesgoso. Cuando cae en manos del enemigo, no hay contraseña que la proteja, no hay botón de borrado remoto. Incautar esta libreta equivalía a tener la llave directa a la recámara de cada miembro de la organización. Este fue el error fatal en el protocolo de seguridad de Ramón N., y un regalo incalculable para la inteligencia militar. Tan pronto como la libreta cayó en manos del Estado, lo que parecía una victoria militar local se transformó de golpe en un terremoto político, judicial y operativo. Mientras el fuego en Colotlán aún no se extinguía, otros equipos de fuerzas especiales ya subían silenciosamente a los helicópteros, apuntando hacia nuevas coordenadas: casas de seguridad en Aguascalientes, búnkeres subterráneos en la Sierra de Nayarit y despachos de abogados ostentosos en Guadalajara. Pero la gran pregunta que hacía que los observadores y el propio inframundo se arrancaran el pelo era: ¿cómo lo supieron? ¿Cómo supo el equipo Gafes exactamente que el ratón dormiría en esa casa esa noche? ¿Cómo sabían que solo tenía 2 guardaespaldas vigilando la puerta de su habitación? ¿Cómo sabían a dónde conducía su túnel de escape para interceptarlo?
La respuesta yacía en una palabra que ningún cártel quiere escuchar, una palabra que siembra el pánico absoluto: traición. Quien vendió al ratón no fue un soldado raso ni un ciudadano descontento. Fue alguien de su propia sangre, alguien a quien él había confiado las llaves del reino. Retrocedamos el tiempo una semana antes del operativo. En una bodega abandonada, oscura y húmeda en las afueras de Tepatitlán, el aire apestaba a óxido y orina. En una silla de metal fría soldada al piso de concreto, un hombre gritaba desesperado. Su nombre era Ángel N., ex jefe de plaza del CJNG, la mano derecha del ratón. Fue capturado en un operativo fantasma, no registrado en archivos públicos, por un grupo especial de inteligencia militar. Ángel era un tipo duro, un asesino a sangre fría que había torturado a decenas de víctimas. Pero esta vez, no aguantó ni 24 horas. Se quebró por completo. Sangre seca en la comisura de los labios, costillas rotas y el miedo evidente en cada fibra muscular temblorosa. Pero lo que lo hizo abrir la boca no fue el dolor físico, sino el odio. Unas semanas antes, en un ataque de paranoia sobre ser vigilado por la DEA, el ratón ordenó una purga interna. Sospechaba que el hermano menor de Ángel era quien filtraba información de las rutas de transporte. La orden de ejecución se cumplió de inmediato. Un tiro en la nuca al hermano, frente a su esposa e hijos, mientras Ángel era obligado a mirar sin poder intervenir. Ese fue el punto de quiebre, breaking point. La lealtad fue reemplazada por una sed de venganza brutal. En la penumbra de la sala de interrogatorios, Ángel susurró las palabras fatales: duerme en Colotlán, casa número 4, salida a la Federal 23. La madrugada del lunes. Está muy confiado. Solo hay 2 tipos vigilando de noche. Mátenlo. Mátenlo por mí. Esa información valía más que el oro puro. No era vaga, era espeluznantemente específica. El tipo de vehículo que usaba, la cantidad de armas, sus horarios. El equipo Gafes transmitió inmediatamente esta inteligencia al mando naval. Ahí, la información fue clasificada como alto riesgo, oportunidad única, Big Risk, One Shot. Se estableció en un parpadeo una coordinación extraordinaria entre 2 fuerzas que usualmente compiten entre sí. El ejército se encargaría de la tierra, la marina del cielo, sin burocracia de papel, sin conferencias de prensa, sin pedir opinión a los líderes locales, por miedo a filtraciones. Se activó una guerra relámpago, Blitzkrieg. 30 camionetas tácticas fueron repintadas esa misma noche para borrar las insignias de la unidad. Los comandos recibieron sus órdenes en sobresellados, que solo podían abrirse una vez a bordo. Iban de caza, y la presa no tenía idea de que la guadaña de la muerte ya estaba en su cuello. El objetivo inicial era claro: cortar la cabeza de la serpiente, eliminar al ratón, para paralizar al CJNG en el norte y crear un efecto dominó. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera los analistas de inteligencia más veteranos, era el detalle en una hoja suelta intercalada en la libreta negra. Un papel con letra garabateada, detallando 4 nombres clave junto con la cantidad de pago mensual. No eran sicarios, no eran lavadores de dinero, eran 2 jefes de policía municipal, un juez de distrito en funciones, un alcalde. Todos estaban en la nómina del cártel. Todos eran eslabones que protegían la seguridad de El Ratón. Este hallazgo cambió por completo la naturaleza del asunto. Esto ya no era solo atrapar criminales de drogas. Esto era un asunto de seguridad nacional y prestigio del Estado. Si estos nombres se filtraban antes de ser arrestados, huirían o destruirían evidencia. Peor aún, podrían incitar disturbios para encubrir sus crímenes. A las 8:18 de la mañana, el humo negro todavía se elevaba de las ruinas de la casa de seguridad en Colotlán. Las sirenas de las ambulancias comenzaban a sonar esporádicamente. En la Ciudad de México, en el frío War Room del Centro Nacional de Inteligencia, Omar García Harfuch sostenía el reporte preliminar enviado por canal encriptado. Su rostro no cambió de expresión, pero su mirada era afilada como una navaja. Lo leyó una vez, luego lo leyó de nuevo. Comprendió que tenía en sus manos la oportunidad de hacer algo sin precedentes. Sin alzar la voz, presionó el botón del radio para comunicarse directamente con el comandante en campo y emitió una orden que lo cambió todo. No se detengan aquí. Activen la fase 2 inmediatamente. Si ya limpiamos, vamos a limpiar hasta la médula. Que todo lo que ese hombre tocó se derrumbe hoy mismo. No era una orden de arresto. Era una orden de purga. Harfuch aplicó la doctrina de conmoción y pavor. En lugar de investigar lentamente y dar tiempo al oponente para dispersar sus bienes, optó por atacar masivamente todos los objetivos al mismo tiempo. Esto sobrecargó el sistema de defensa del CJNG. No sabían a quién salvar,
que proteger, o dónde esconder el dinero, porque todo estaba siendo atacado. Esta es la única forma de lidiar con una organización que tiene tentáculos profundos en el gobierno: colapsar todo el tablero. Tras las palabras de Harfuch, una verdadera tormenta barrió los 3 estados de Jalisco, Nayarit y Aguascalientes. 9 operativos fueron activados simultáneamente. 6 casas de seguridad fueron reventadas por fuerzas especiales. 2 superlaboratorios de droga fueron aplanados con explosivos E4. 30 millones de dólares en efectivo y activos fueron congelados en los bancos. Y lo más sensible, más de 150 nombres relacionados con la red de protección gubernamental fueron puestos en la mira. Algunos fueron arrestados en sus propios escritorios. Otros, más astutos, desaparecieron esa misma tarde, abandonando familias y carreras para huir de la furia de Harfuch. El mensaje enviado fue muy claro: esta vez no habrá zonas prohibidas. No habrá impunidad. Pero lo más extraño que ocurría paralelamente al estruendo de las armas era el silencio de los medios. Mientras los grandes periódicos y la televisión nacional seguían absortos reportando resultados de fútbol, escándalos amorosos de la farándula, o discusiones irrelevantes en el Congreso, otra orden manuscrita de Harfuch había sido enviada. Dejen que la realidad hable, no los micrófonos. Harfuch no quería gloria, quería eficiencia. Entendía que si se anunciaba demasiado pronto, los cabecillas se esconderían en sus madrigueras. El silencio mediático era parte de la táctica: adormecer al enemigo y crear pánico por falta de información precisa. El operativo terminó a las 10:40 de la mañana, pero el miedo apenas comenzaba realmente. Bajo el sol abrasador del semidesierto de Jalisco, los cuerpos eran recogidos en bolsas negras. El asfalto aún humeaba. Los vehículos blindados monstruosos de los gafes se retiraron, dejando huellas profundas en la tierra húmeda como cicatrices permanentes imposibles de borrar de esta tierra. 82 pistoleros del CJNG abatidos. El ejército perdió a un hombre. La Marina conservó su fuerza intacta. Pero las consecuencias no radicaban en el número de bajas. Radicaban en la parálisis de la sociedad. Colotlán despertó en estado de muerte clínica. Las escuelas cerraron indefinidamente. Las tiendas de abarrotes bajaron sus cortinas de acero. La radio local dejó de transmitir programas de entrevistas, poniendo solo música instrumental en bucle para evitar mencionar accidentalmente el evento. Nadie se atrevía a decir una palabra. Nadie se atrevía a comentar en redes sociales. Nadie quería ser el próximo nombre en aparecer en la libreta negra. Tras la muerte del ratón, el CJNG cayó en un estado de shock anafiláctico. La paranoia envolvió a la organización. Mensajes encriptados en WhatsApp y Signal difundían rumores de topos. ¿Quién vendió al jefe? ¿Por qué sabía el ejército? Fuiste tú. En menos de 24 horas, 5 tenientes, operadores de nivel medio, del cártel desaparecieron sin dejar rastro. No porque la policía los arrestara, sino porque sus propios cómplices los eliminaron por sospecha. El CJNG se devoraba a sí mismo. Cuando un capo como el ratón cae, la paz nunca llega de inmediato. Al contrario, crea un vacío de poder. Los subordinados que estaban controlados ahora se alzan, peleando por el liderazgo. Esta es la fase más peligrosa para los civiles, porque la violencia se vuelve desorganizada, impulsiva e impredecible. Harfuch sabía esto, y por eso mantuvo al ejército ahí, no para ocupar, sino para contener la locura post-batalla. Lo que alguna vez fue una cadena de mando con disciplina de hierro del ratón ahora se rompía en un caos de ambición y desconfianza. En los pueblos vecinos, el aire era tan sofocante que se podía cortar con un cuchillo. Las madres escondían a sus hijos en sótanos. Los hombres cancelaban cualquier viaje. Los pastores cerraban las puertas de las iglesias. Todos sabían lo que venía: una guerra de sucesión. En solo 2 días, los disparos de la purga estallaron en 3 pueblos diferentes. 4 cuerpos aparecieron colgados en puentes vehiculares con cartones clavados en el pecho, con letras garabateadas en sangre: aquí mandamos nosotros. Pero nadie sabía quiénes eran nosotros. ¿Eran remanentes del CJNG? ¿Era el rival cártel de Sinaloa aprovechando la oportunidad para invadir? ¿O era un grupo nuevo emergiendo? En medio de ese caos, los analistas del equipo de Harfuch encontraron otro secreto aterrador en los teléfonos incautados en Colotlán. En carpetas ocultas, no solo había fotos de dinero y mujeres, sino un calendario de la muerte. Una lista de ejecuciones ya programadas: fecha, lugar, método, decapitación, ácido, bala y nombre de la víctima. Había nombres ahí que helaron la sangre de los oficiales de inteligencia: un periodista local, un director de preparatoria que se atrevió a oponerse a la venta de drogas en su escuela, e incluso un sacerdote.
Si el operativo de Colotlán se hubiera retrasado solo 48 horas más, estas personas ya serían historia antigua. La guerra no ha terminado. Solo cambió de estado. 82 muertos. Un operativo militar de una escala sin precedentes en el año. Y aún así, el silencio sigue cubriendo los medios convencionales. Esa es la razón por la que este artículo, y estas imágenes, necesitan ser publicados. Para contar lo que se intentó ocultar deliberadamente. Para sacar a la luz verdades crudas enterradas bajo comunicados de prensa superficiales y titulares irrelevantes. La gente tiene derecho a saber. Tienen derecho a ver que cuando el Estado realmente se despoja de la duda, cuando el gigante despierta y actúa sin miedo, incluso las organizaciones criminales más brutales tienen que temblar. Y en el centro de esta tormenta, Omar García Harfuch emerge no como un político buscando votos, sino como un general despiadado y eficiente. Su última frase en el Centro de Análisis Forense, destinada solo para uso interno, se filtró y se viralizó como un virus en los chats privados de las fuerzas de seguridad. Esto no es una redada. Esto es una señal. Y seguiremos enviando señales sangrientas así, hasta que el miedo cambie de bando. Esa frase ahora ha aparecido en una pared manchada de balas en Colotlán, pintada apresuradamente con aerosol rojo, justo al lado de donde el ratón dio su último suspiro. Ese lugar ya no es una guarida de narcos. Es una lápida. Una advertencia para todos los que tienen su nombre en esa libreta negra. Que el Estado no viene a negociar ni a entregar citatorios. El Estado viene a ejecutar. Y esta vez, nadie le deberá nada a nadie. Pero ahora, que ya conoces toda esta verdad, tú mismo debes hacerte la pregunta, ¿de qué lado estarás? Porque en esta guerra, el silencio es complicidad. Y difundir esta historia, es el primer acto de justicia que puedes hacer.